la diferencia. Él trata de correr. Cuando él trata de correr, se los cuento así rápidamente, todo el sistema motor está listo para arrancar a correr. Está listo en el mismo momento en que ustedes le envían el mensaje de que tienen miedo. ¿Listo? Así arranca. ¿Y cómo funciona? Todo lo demás deja de funcionar. A ti a esa hora no te da hambre, no te da sueño. En ese momento no quieres ir al baño, no quieres hacer absolutamente nada más. Solamente quieres correr. Pero resulta que así no es el mundo. Una cosa es ser emprendedor, otra cosa es ser empresario. Lo que yo le digo a mis estudiantes a cada rato es: todos podemos ser emprendedores, pero no todos vamos a ser empresarios. Porque para ser empresarios hay que ir más allá, hay que enfrentar al tigre. No es solamente salir a correr, hay que enfrentarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos debemos, y empiezo a responder la pregunta de por qué estudiar riesgos. Porque nosotros tenemos que fijarnos objetivos. Yo me fijo un objetivo y trato de cumplirlo. Y entonces cuando me aparece el tigre, tengo que ir a enfrentar al tigre. Inmediatamente, no importa dónde esté, tengo que hacerlo. Yo me voy a pegar un poquito de teorías japonesas. Las teorías japonesas dicen que cuando uno monta una empresa, demora entre 10, 15 y hasta 20 años para posicionarla como marca y como empresa a largo plazo. Eso es lo que dicen los japoneses. Ellos hacen el ejemplo con el bebé, el niño, el adolescente, el joven ya, el adulto como tal. Hacen más o menos eso. Las teorías de emprendedores dicen que son más o menos 12 a 14 años. Una persona que no tenga empresa pero que venga aquí a dictar charlas, 12 a 15 años para salir adelante. Los emprendedores no aguantan más de 5 años. Si no, vayan a ver cuántas empresas se crean en un año y cuántas desaparecen al año siguiente. Ya no las hay. Porque simple y llanamente ocurre eso. El emprendedor a veces le teme a llegar a ser un empresario. ¿Por qué estudiar riesgos? Estudiar riesgos significa afrontar todos nuestros miedos para sacar adelante nuestros proyectos. Si usted quiere ser presidente, si usted quiere luchar contra la competencia de su empresa, no se trata de ir a guerrear por precio. El precio no es la mejor opción. Esa es la salida fácil, el precio, cuando vemos competencia. Cuando vemos competencia es cuál es el valor agregado que yo doy a la sociedad para que me compren a mí. Si yo no son temas de competencia, sino que son simplemente temas de, por ejemplo, problemas para comunicarme. ¿Qué tendría yo que hacer para aprender a comunicarme? ¿Cuáles son esos ejercicios que debería hacer para aprender a comunicarme? Esos son mis tigres. Y estos trenes de oportunidad a algunos le pasan una sola vez en la vida. Y si no se subió, tal vez perdió la única oportunidad que tenía. ¿Pero por qué? Porque el aprender sobre riesgos le ayuda a usted a montarse en ese tren y cuando le aparezcan los peligros como los tigres, inmediatamente pueda salir adelante y enfrentar al tigre. ¿Y cómo enfrentamos al tigre? Volviendo el peligro una oportunidad. Hay que hacer un cambio completo. Vuelvo el peligro una oportunidad. Y el tigre ahora será mi chaqueta, y el tigre ahora será mi piano, y el tigre será ahora la alimentación para muchos días de mi vida. Cada vez que yo me encuentro un tigre, trato de luchar contra él. Obviamente, siempre que pueda ganar, ¿no? Como decía Aristóteles. Hay que saber cuándo pelear, cuándo enfrentar y cuándo irse. Y aunque no queramos, el cerebro es muy ágil para tomar ese tipo de decisiones. Hay peleas que no podemos cazar y que nos toca huir. Voy a responder la pregunta ¿por qué estudiar riesgos? Con esta historia. Un pueblo de agricultores. No llovía, las cosechas se estaban perdiendo. A una de las personas del pueblo se le ocurrió reunirlos a todos para orar para que lloviera. Y solo un niño llegó con paraguas. Lo que yo deseo, así como ese niño con el que empecé mi historia, que algún día quería encontrar la razón por la cual le pasaba lo que pasaba y aprender a saber qué hacer para que no le volviera a pasar. Así yo quiero que todos seamos niños con paraguas listos para enfrentar todos los riesgos que aparezcan, que no le gastemos más tiempo a las amenazas. Las amenazas son simplemente eso, miedos que tenemos ocultos pero que realmente nunca van a pasar.
Necesitamos empezar a trabajar sobre verdaderos riesgos, necesitamos estudiarlos, saber qué hacer. Si sale competencia, saber qué hacer. Si sale una buena inversión, saber qué hacer. Si tenemos una buena oportunidad, aprovecharla. El riesgo no siempre es una mala opción. ¿No es más? Muchas gracias. Listo. En este momento le vamos a dar la palabra a mi compañero Germán Peña. Germán es egresado del programa de especialización en riesgos y seguros ¿ya hace cuánto? 3 mesecitos, recién desempacado. Entonces, va a hablar un poco sobre herramientas para gestión de riesgos en proyectos de infraestructura. Germán. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Universidad Politécnico Gran Colombiano por esta invitación y por darme la oportunidad de ser un egresado de la especialización en gerencia de riesgos y seguros, en cabeza de Hugo, en cabeza de la decana y varios de los docentes que me acompañaron en este proceso de formación. Bueno, hoy mi nombre es Germán Peña Castro, yo soy ingeniero civil, además de la especialización en el Politécnico, tengo una maestría en infraestructura vial y una maestría en asociaciones público-privadas. Hoy les quiero compartir una experiencia acerca de una herramienta de gestión de riesgos en proyectos de infraestructura que hemos venido desarrollando en el último año o año y medio quizás, y todo parte de algunos interrogantes que nos hacemos nosotros como simples espectadores de todo lo que pasa en nuestra infraestructura vial nacional o infraestructura en términos generales. Y desafortunadamente pues hemos estado en los últimos años muy acostumbrados a noticias desafortunadas asociadas a colapsos de puentes, asociadas a sobrecostos, a mayores plazos. Entonces, ¿qué tan expuestos están los proyectos de infraestructura a la incertidumbre o situaciones no planeadas? ¿Y cómo es su impacto en costo y alcance y tiempo? Pues muy bien, esto lo iremos también desarrollando dentro de la charla. Como decía aquí el doctor en su intervención, el tema de riesgos también es desde el punto de vista del cual uno lo mire, la óptica que uno tenga con respecto al tema de riesgos. Y aquí nos vamos a enfocar en algo que son los riesgos de negocio o los riesgos asociados al no cumplimiento del objetivo de los proyectos y por ende a los flujos de caja esperados. Como decía Hugo en su anterior exposición, cuando no cumplimos un objetivo podemos estar viéndonos enfrentados a riesgos de los cuales tenemos que analizar las amenazas y las oportunidades. Quiero compartir pues varios hechos, no solamente en Colombia, que tienen que redundar en algo, lecciones aprendidas, o yo también diría dolorosas lecciones aprendidas. Y no solo es en Colombia, pues últimamente nos hemos concentrado en Colombia y la ingeniería pues no es que esté muy bien parada por temas como el de Chirajara o el de Hidroituango, que no voy a detenerme, pues yo creo que el análisis de sobra pues nos lo han presentado los medios, quizás un poco sesgado, pero ya tenemos un contexto. Fíjense que también problemas asociados a sobrecostos, a riesgos inherentes como la pérdida de vidas humanas, se presentan en otros países. Esto es en la Florida, donde un puente peatonal colapsó en el año 2018. Esto es una torre de apartamentos en Shanghái, en donde colapsó, un saldo trágico de 9 muertos. Y esto es un aspecto muy curioso que en infraestructura lo denominamos riesgos de sobrecostos o mayores plazos en la adquisición de predios. Podemos ver que este predio, por alguna razón, probablemente gestión de stakeholders, inadecuada gestión de stakeholders, inadecuados procesos en la expropiación, hizo que pues la carretera esté totalmente terminada, pero tenga este lunar negro aquí que hace que se imposibilite el uso en condiciones adecuadas. Ahí estamos, señores, ante sobrecostos, mayores plazos, por la no entrega oportuna del proyecto. Esto ocurrió en la China. Y pues aquí la noticia en México, pues también nos hablan de lo mismo, sobrecostos de más del 70%. Entonces aquí tenemos unos escenarios de riesgos
que están impactando directamente el objetivo, el objeto de los proyectos, la consecución del resultado final del proyecto y consecuentemente están afectando el negocio y los flujos esperados. Esta situación pues la podemos ver materializada en unos estudios recientes que han hecho entidades como el PMI a través de diferentes papers que publican, en donde nos muestran que no solamente en nuestro entorno latinoamericano, sino en Estados Unidos, también los proyectos no terminan oportunamente. Más de un 86% de los proyectos no terminan ni en el plazo previsto ni con el presupuesto que estaba planeado inicialmente. Y hay algún dato un poquito más preocupante ya en lo que tiene que ver con Colombia. Si vemos esta comparación únicamente con países de nuestro entorno como Perú y Chile, pues tenemos un triste récord de ser el país en donde más renegociaciones hacemos en los contratos de infraestructura vial concesionada, lo que implica mayores costos y mayores años. Mientras que en Perú y Chile, por ejemplo, los mayores plazos en los contratos ni siquiera llegan a un año, pues aquí en Colombia el promedio es de 6.3 años. Estoy hablando de infraestructuras concesionadas cuyos plazos están por el orden de 25 a 30 años. Esto es un estudio entre el 93 y el 2010. Esperemos que del 2012 para acá, con un nuevo marco regulatorio, con una nueva ley de APPs, esto haya mejorado. La historia nos lo dirá. Todo esto son lecciones aprendidas, como les comentaba anteriormente. Entonces aquí aparece la forma, como decía Hugo, para prepararnos, para defendernos del tigre, para poder afrontar toda esta situación que se ha presentado, todas estas dolorosas lecciones aprendidas, de las cuales tenemos que aprender, tenemos que enriquecer el escenario y tenemos que prospectivamente actuar de una forma mejor, de una forma articulada, como verdaderos gerentes de riesgos. Hemos formulado una herramienta que se llama RISC-PN, Risk Project Management, cuya metodología se fundamenta en técnicas y herramientas del PMI, la ISO 31000 y la 31010, que es la que nos otorga las herramientas de riesgos, y los conocimientos en la especialización de gerencia de riesgos y seguros que he adquirido en el Politécnico. Las clases de administración de riesgos de Hugo fundamentales, aquellas preguntas de por qué, cuándo ocurre, en fin, fueron fundamentales para profundizar en la metodología que hemos utilizado en la herramienta. Esta herramienta pues está de la mano de una formación, de un coaching basado en el pensamiento en riesgo, para que las empresas por fin empiecen a tener lo que llamamos el apetito al riesgo, ser conscientes de que qué nivel de riesgo nos vamos a enfrentar en los proyectos y con base en esto tomar las decisiones adecuadas que pueden concluir en definitivamente no participar en el proyecto. Y la herramienta, pues esto es una información más técnica, fue diseñada en una plataforma web, PHP, utilizamos base de datos MySQL y hosting y dominio propio acompañado de guías. Esta es una herramienta que no es un software que se instale en el ordenador con la licencia correspondiente, sino que está en la nube habilitada para el determinado número de usuarios que la gerencia o el cliente determine. En los proyectos de infraestructura asociado a los riesgos de continuidad de negocio, pues tenemos una diversidad de tipos de riesgos enfocados en la gestión predial, en los temas ambientales, en los temas sociales, en los riesgos propiamente del negocio, que es la construcción o los malos diseños, también los riesgos en el tema de la reubicación de las redes, cuando un proyecto de infraestructura se encuentra con una red y si no se ha gestionado muy bien el riesgo, vamos a tener unas implicaciones, unos efectos desfavorables muy altos asociados a mayores plazos y a mayores costos. Entonces, es importante indicar que la herramienta está enfocada para que tenga usuarios independientes de acuerdo con la experticia de cada uno enmarcada en los tipos de riesgos que acabo de mencionarlos. De aquí surge una reflexión muy importante. Si dedicáramos tan solo 2 horas semanales a los riesgos en los proyectos, el 90% de los problemas desaparecerían. Pienso que es un indicador muy bueno, o por lo menos habría una reducción muy importante de los problemas.
Esta herramienta la construimos a partir de la oportunidad que tenemos de asesorar 12 proyectos de infraestructura vial dentro del portafolio de proyectos que ejecuta la ANI en las concesiones actuales y las concesiones de cuarta generación, y esa asesoría la hacemos a través de las interventorías como especialistas de riesgos. Entonces ahí logramos capturar una data importante, una cantidad de información muy importante asociada a las alertas, a los factores de riesgos, a las medidas de mitigación. Algunos mitigantes son contractuales, otros mitigantes ya son propios del desarrollo de la ingeniería, y con toda esta información bien organizada y aplicando las técnicas y herramientas como técnicas Dolby, como el juicio experto, como análisis de causa y efecto, logramos construir la herramienta. Estos son los 12 proyectos sobre los cuales pues hay una diversidad de proyectos, algunos se ubican en la costa norte, otros en el macizo, algunos tienen la construcción de túneles, otros son vías totalmente planas, algunos son proyectos nuevos en donde se van a construir vías en donde no había anteriormente nada, otros son proyectos de simplemente mantenimiento u operación, en donde los escenarios son muy diferentes, y eso nos enriqueció la información para poder formular la herramienta. Y este es como un pantallazo, dijéramos, muy general de la herramienta, en donde pues están los módulos principales. Le hemos desarrollado ya con 2 módulos: gestión de riesgos de proyectos y gestión de riesgos de desastres. El tema de desastres lo empezamos a desarrollar este año gracias a la oportunidad que tuvimos de apoyar la construcción de un plan de gestión de riesgos de desastres conforme con la normatividad de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, y ampliamos la herramienta al módulo de riesgos de desastres. Entonces digamos que este es como el pantallazo, y los reportes son el mapa de calor, el que nos permite ubicar qué tan grave está el riesgo conforme con la calificación de probabilidad e impacto, matriz de seguimiento, cómo se mueven los presupuestos que hay en el fondo de contingencias o las coberturas contingentes, también la porción de riesgos transferidos al mercado asegurador, la cantidad de riesgos conforme con la probabilidad y el impacto, y el histórico de los riesgos que nos permite revisar, perdón la redundancia, históricamente cómo han evolucionado, si efectivamente la herramienta ha hecho que la probabilidad del impacto mejore y nos estemos alejando cada día más de la activación del riesgo. Una experiencia que quiero compartir: postulamos la herramienta a la Feria Internacional de Startups y Tecnologías en Collision en Toronto, Canadá. Fuimos, participamos, llevábamos una expectativa de traer inversionistas para que siguieran invirtiendo en la herramienta, porque es una herramienta en construcción y hay que seguirla invirtiendo, pero la gran sorpresa con la que nos encontramos es que nos plantearon la posibilidad de vender la herramienta en Norteamérica. Contrario a lo que pensábamos, allá aún el tema de riesgos, seguramente pues por lo que tú decías, la cultura anglosajona, las cosas se tienen que hacer puntualmente, entonces nos encontramos con que allá el tema de riesgos lo controlan con técnicas como el Excel o a través de consultores de alto nivel con unos costos muy importantes, pero una herramienta así como la que tenemos enfocado, por lo menos en la feria que tuvimos la oportunidad de participar, no la evidenciamos. Y finalmente, pues, este es el grupo consultor, GIPEX-SAS, que es mi firma, CIMAN, que son mis partners en el desarrollo de la herramienta, somos los que estamos detrás de todo este tema, de RISC-PAIN, con una gran reflexión final. Un peso invertido en prevención de riesgos vale por muchos pesos gastados en la recuperación de problemas. Mayor información, pues ahí la tenemos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos aquí con el doctor Néstor Hernández. El doctor Néstor Hernández es presidente encargado de Equidad Seguros, máster en Administración de Empresas, de amplia experiencia en el rol técnico y comercial del sector asegurador para los segmentos de retail, middle market and corporate.
en el desarrollo de productos y en la generación de estrategias para optimizar transferencia de riesgos de los clientes. Doctor Néstor, bienvenido. Gracias. Un segundo, aquí busco tu presentación. Aquí micrófono abierto. No está nada. ¿Es esto? No. Esta. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Encantado de compartir este escenario con ustedes, sobre todo de compartir experiencias, porque uno aquí no viene a enseñar nada, aquí uno viene realmente a compartir las experiencias, y Hugo siempre corre el riesgo de invitarme. Ese es tu tigre. Entonces, realmente este tema de la ética y los riesgos debería llamarse algo así como, qué sé yo, algo más ácido, pero realmente es un nombre un poco elegante que le damos a este contexto de lo que vamos a hablar aquí hoy, porque es que esos tigres de los que habla Hugo existen, y tal vez muchos, incluso de mis estudiantes que pueden estarnos viendo en este momento, siempre piensan que uno viene a hablar del terremoto, del incendio, de los riesgos financieros, de los riesgos de mercado, pero hay tigres que se mimetizan, y esos tigres se vuelven camaleones, y esos son los más peligrosos. Los estudiantes que nosotros realmente estamos graduando de aquí del Politécnico, en lo que es la especialización de riesgos y seguros, están saliendo capacitados para ver esos camaleones. Realmente aquellos estudiantes que llegan aquí con una perspectiva de aprender a hacer una matriz de riesgos o mapas de calor que llamamos, sí, los aprenden a hacer, pero lo más riesgoso es enfrentarse a camaleones de a quién estamos contratando en nuestras empresas, y aquí es donde arranca la parte de la ética. Y cuando ustedes revisan esos procesos de talento humano, recursos humanos o gestión humana que llaman ahora, realmente esos procesos se limitan a pedir la hoja de vida, a hacer 3 pruebas psicológicas que en promedio tienen 160 preguntas para ver si uno se contradice en alguna, mirar tendencias de personalidad, y de pronto para ciertos cargos una visita in situ, una visita que le hacen en la casa para ver si uno vive con quien dice vivir. Pero encontramos tipos que a pesar de eso meten a compañías como Volkswagen en riesgos de perder 1.600 millones de euros. Dieselgate, alguien que le dio por alterar un software para que las emisiones de estos carros dieran unos resultados diferentes a la normativa europea. Los descubren y la empresa pierde 1.600 millones de euros. ¿A quién le duele eso sino al accionista? ¿Dónde queda la reputación de esa empresa? Afortunadamente lograron voltear el resultado. Al año siguiente dieron 5.000 millones de euros de utilidad, pero ¿dónde quedó la reputación de la empresa? Carros que perfectamente en Latinoamérica pueden circular sin problema, pero en normas europeas no. ¿Qué tal aquellos señores de firmas investigadas, firmas chocolateras, por reclutamiento o compra de cacao en África, que emplea mano de obra infantil, muchos de ellos esclavos? ¿Quién está comprando ese cacao? Y hoy tenemos un problema peor, las redes sociales. Entonces arrancan los boicots, no consuman Hershey's o Kit Kat, todos contra la esclavitud en África. ¿Y qué le pasa a estas chocolateras? Están investigadas. Hablemos del racismo. Vayan ustedes a una empresa del sector financiero, y yo sin escrúpulos y volviendo a los temas de acidez les pregunto, ¿qué porcentaje de población afrodescendiente hay en las entidades financieras en Colombia? Yo veo cajeros. Difícil ver un presidente afrodescendiente en una entidad financiera, muy difícil. Aquí estamos un poco avanzados porque en Colombia, pues las mujeres ya han llegado a esos cargos de presidentes, CEOs, y no se nos hace raro.
pero hace, qué sé yo, unos 10 años en Chile, que llegó la primera mujer a una presidencia de un banco, pues eso fue un escándalo. Una mujer presidente de un banco, eso fue un escándalo. Empresas que se quiebran como la de este señor. Si ustedes lo conocen, es un cantante de ópera muy famoso y su empresa pues es él, es cantar. Hoy acosado de indelicadezas con las señoritas. Todo el mundo cancelándole los conciertos alrededor del mundo. Se quedó sin trabajo. Investigado. Hay denuncias. ¿Qué tal si hablamos de lo que hoy las redes sociales hacen en contra del azúcar? En contra de aquellos productos que, si bien no dicen mentiras, tampoco dicen la verdad en la etiqueta de los productos. Y redes sociales tan fuertes como Red Papás, que está adelantando una campaña al respecto. Entonces uno pregunta, ¿qué están haciendo esos directivos para cambiar esas tendencias en la producción de esos alimentos? Y pues esto podría ser también una sesión de 15 minutos para hablar de un tema que a todos nos parece un poco hasta cómico, pero el tema del acoso sexual y el acoso laboral en el trabajo. Aquí en Colombia, y ustedes ven, no van a ver ninguna diapositiva con cifras aquí, porque ¿para qué traerles mentiras? Nadie denuncia en este país. Una dama, en promedio, aquí la mitad de las damas, alguna vez las han acosado en un trabajo. Alguna vez. Y resulta que el problema no para allí. Y de pronto ella se va del trabajo, prefiere hacerse a un lado. No sé cuántos de aquí que tienen a cargo gente revisan las entrevistas de salida, el por qué se están yendo las damas. O bueno, hoy en día los caballeros también nos podemos ver sometidos a que de pronto nos acosen. No hablo solamente de damas. Hay patrones de comportamiento sexual hoy muy heterogéneos y a uno también lo pueden acosar. ¿Y qué hace uno? Irse. Denuncias muy pocas, cifras, la verdad muy pocas. Pero ¿qué se pierde la empresa cuando una persona de estas que es acosada sexualmente o racialmente o es maltratada? ¿Qué pierde la empresa? Además de perder la persona que se fue, que puede ser muy talentosa, pues va a tener que invertir más recursos en contratar gente, más gente. Va a tener que invertir recursos en entrenamiento. Va a tener que esperar una curva de aprendizaje. Todo eso cuesta. ¿Por qué? Porque permitimos esta situación. Y esta situación hoy en día con redes sociales, nadie se puede dar el lujo de permitirla. Y aquí nuestros estudiantes del Poli, precisamente algo que estamos fomentando en sus cabecitas es ojo con los camaleones. Estos riesgos ustedes los tienen todos los días, a la orden del día están estos riesgos. Pero las matrices muchas veces las enfocamos en el terremoto, el incendio, los riesgos financieros, y miren todo lo que hay detrás de las personas. Hay mucho para contar allí. ¿Cuál es otro de los inconvenientes que tenemos? Y aquí ya les hablo como asegurador, que la mayoría de esos riesgos no son asegurables, lamentablemente. Ustedes no se van a encontrar la póliza contra el acoso sexual. De pronto alguien se la inventa y sería un muy buen producto. Hoy, que yo sepa, no la hay, pero valdría la pena explorar un producto de esos. Y esos riesgos no son transferibles. Acuérdense que los riesgos o uno los acepta, o los evita, o los transfiere, o los puede tratar también. Pero muchos de los riesgos, de esos camaleónicos que llamamos, hoy en día están a la orden de las empresas y no los estamos viendo. Entonces es un gran problema. No son asegurables y tienen una repercusión económica tremenda. Ya habíamos hablado de Colombia. Nosotros aquí en la fuerza laboral las mujeres están ocupando un sitio muy importante, pero en Latinoamérica puede ser diferente en otros países. En educación las mujeres están a la par de los hombres. En temas de legislación, derechos políticos ganados, estamos muy a la par.
En la política uno todavía ve que este tema lo dominamos los hombres, pero también tenemos riesgos como discriminación de edad, discriminación por embarazo, personas con discapacidad. También uno, por más que el gobierno, no hablo de este, sino de muchos gobiernos atrás, se ha hecho énfasis en la inclusión, pues uno no ve que muchas empresas estén patrocinando este tema de que los discapacitados tengan también alternativas. La pregunta que todos nos hacemos es en quién confiar, a quién contratamos nosotros, cómo deben cambiar esos procesos de contratación en las empresas, pero más aún, cómo podemos controlar esos riesgos. Ideas hay, la constitución de líneas éticas de denuncia, ideas hay, un seguimiento realmente a los patrones de comportamiento de sus directivos. No resulta como un poco cómodo que los directivos se nos estén yendo las niñas y nadie pregunte por qué. Algo hay ahí atrás. Entonces esas preguntas hay que hacérselas, hay que investigar por qué la gente se va de las empresas, hay que investigar por qué los afrodescendientes, discapacitados, gente de más de 40 ya no tiene acceso al mundo laboral. Entonces esos son unos patrones de comportamiento que en nuestras matrices de riesgo deben existir, no limitarnos, repito, al tema del terremoto y del incendio, porque eso algún día pasa, pero las consecuencias de esos daños están en la reputación de las empresas. No le compren más a Kit Kat chocolate porque emplea niños esclavos en el África. No le compren más a Postobón porque tiene azúcar en sus gaseosas y le daña la cabeza a los niños, cosas como esa. Entonces los directivos tenemos que estar muy pendientes de esta situación. Obviamente las pérdidas de mercado, si hay daños en mi reputación voy a tener pérdidas en el mercado, y nosotros preocupados, como dice Hugo, por el precio de la competencia. Y miren aquí el daño que están haciendo nuestros directivos. No le compren a Alpina porque hay temas de maltrato laboral allá, cosas como esas se pueden presentar. Bueno, sobra decir que negocios que se pueden ir a la quiebra, casi le pasa a Volkswagen. Multas, sanciones por discriminación, eso está contemplado en la Constitución colombiana, pero nos hacemos los de las orejas mochas. ¿Cuánto puede costar la recuperación del negocio por un acto de estos? Que cojan al presidente en videos obscenos con empleadas y se daña la reputación de la empresa. ¿Cuánto me cuesta levantar a mí como dueño y accionista de la empresa una imagen de esas? Duro. La afectación a proveedores. ¿Cuántos proveedores están detrás mío que a causa de una quiebra o una situación financiera bien complicada, por la indelicadeza de un directivo, voy a someter los proveedores? Que no me compren, pues no tengo con qué pagar proveedores. Eso es un riesgo tremendo. Los proveedores deberían preguntar también dónde se están metiendo, qué tipos de prácticas laborales tienen allá, porque una sola situación de estas y mi carterita, adiós. Los perjuicios a toda la cadena de capital. ¿Será que los bancos están interesados en financiar empresas que puedan estar sometidas a esos potenciales riesgos de maltrato, abuso, acoso sexual, empresas con alta rotación de personas? Hoy en día los bancos no monitorean eso, les importa prestar su plata y ya, pero su plata puede estar expuesta. Si se quiebra esta empresa, adiós cartera. Bueno, ya lo hablábamos, costos de selección, entrenamiento, los costos de las curvas de aprendizaje, pero sobre todo también la pérdida de talentos. Yo no me voy a trabajar a X, Y, Z porque allá esa vieja maltrata a la gente, lo hemos escuchado, o porque ese tipo, perdóname la expresión, se lo pide a las damas. ¿Quién se va a ir a trabajar allá? Ahí está expuesto. Otro riesgo, si esto sucede, yo no voy a poder contratar gente a buen precio. El que se me quiera medir a una empresa con este tipo de situaciones va a pedir plática. Yo me voy para allá, pero ahí me paga un 30% más de lo del mercado. Eso cuesta. Y el riesgo y los tigres de Hugo
camaleónicos, ahí están presentes. Todos estos riesgos completamente invisibles. Eso ya sin hablar pues del deterioro del clima laboral, pérdidas en la productividad y sobre todo el deterioro de los procesos de promociones laborales, que las oportunidades las tenga la primera dama de la empresa, por encima de alguien que haya hecho méritos laborales para ese puesto. Eso daña los climas y daña la productividad. Entonces, aquí terminamos esta intervención. Un poco el mensaje aquí es, ojo con los riesgos que están enfrente de nosotros todos los días, mimetizados, pero ahí los tienen. No solamente los riesgos son, señor. Sí, señor. No he visto ninguna compañía de seguros, gracias Hugo, no he visto ninguna otra compañía de seguros personal de color, no los hay, eso es verdad. Entonces, frente a lo que usted nos dice, ¿usted cómo ve el tema del cómo usted puede cambiar esa percepción frente al sector asegurador? Porque veo que el sector estamos totalmente sesgados frente a esos temas que usted nos contempla. Es verdad, mire que, y perdón que me haya extendido, pero vale la pena responder la pregunta. Hoy, y le hablo de la empresa que represento, tenemos un buen porcentaje de personas afrodescendientes. Lastimosamente, solo tenemos una persona en condiciones de incapacidad en una de las sucursales, pero yo pienso que esto es de creer en la gente. Yo llevo 3 meses encargado de la compañía, hemos tratado de cambiar. Yo no digo que esto es una estrategia, porque no tiene por qué serlo, es darle inclusión a la gente que necesita el trabajo. Nosotros hoy no estamos discriminando por edad. De hecho, ahora le dije aquí al señor que me pasara la hoja de vida. Pero esto es de creer en la gente, es de creer en los procesos, es de montar ese control sobre los procesos de selección y de monitoreo. A los presidentes de las compañías no nos tiene por qué dar susto que hayan cámaras de vigilancia en nuestras oficinas. Yo le cuento una estrategia que he adoptado, y es que cuando una dama va a mi oficina, la puerta se queda abierta, porque uno también está expuesto a que de allá para acá también vengan propuestas indecentes y uno quede expuesto en la palestra pública. Y no solo uno, es que el problema es del rótulo de la compañía. Pero para responder un poco su pregunta, esto es de creer en la gente, y nosotros estamos creyendo en la gente. Nosotros tratamos de impregnar a todo el equipo de todo el país de que aquí las oportunidades son para todos. Hoy la Equidad, por ejemplo, tiene una población de 70% mujeres, 30% hombres. Contratamos gente de la comunidad LGTB, no permitimos ningún tipo de bullying interno, ni contra los afrodescendientes, ni contra las comunidades LGTB. Yo tengo, por ejemplo, desde las áreas comerciales muy cercanos, 3 personas, comunidad LGTB, y son completamente aceptados, y cero discriminación. Pero esto apenas empieza, esto empieza es por nosotros, para que demos esa posibilidad a la gente de que de verdad pueda conseguir un trabajo digno y que venga a aportar lo que sabe a las compañías. No hablo solamente de seguros, sino en general del sector manufacturero, real y también financiero. Muchas gracias Néstor. Muchas gracias. ¿Quieren hacer una pregunta? Hola. Dame un segundo, llego allá, para que quede grabada. Buenas noches.
Quería comentar a la observación observación que hacía el señor. Actualmente yo trabajo en una aseguradora, en Colmena Seguros, y allá sí vemos la inclusión de personas con discapacidad. Tenemos personitas, lo comentábamos ahorita con compañeras, compañeritas que no tienen de pronto un ojito y colaboran. Tengo otra compañerita que no tiene media parte de su rostro y ocupan buenos cargos en el trabajo. También se presenta todo lo de la contratación a la población LGTBI. De pronto es algo que no se ha hecho público, pero en muchas empresas ya lo vemos incluido. Ya vemos que todas las personas están teniendo inclusión, desde los más jóvenes, porque trabajamos personas con edades mínimas, de pronto sin experiencia, y nos dan la oportunidad de adquirir la experiencia, como hasta las personas ya muy adultas, porque tenemos personas de 65, 70 años trabajando en la compañía, que todavía dan mucho más de ellas. Pues los felicito, creo que no es una pregunta para mí, pero los felicito y de nuevo, el mundo cambió, señores, el mundo cambió hace rato, estas generaciones no comen cuento y aquí hay que dar inclusión o nos vamos a someter a un matoneo por redes sociales, con todo lo que hemos hablado acá, que la verdad quisiéramos que esto fuera algo mucho más extenso, pero… Y le pido la excusa a mis compañeros aquí, robarles un tiempo, pero bienvenidas las preguntas. Les quito 5 minutos a cada uno. Gracias. Gracias, Néstor. Amable. Seguimos la intervención de nuestro compañero John Alexander Mora Pulido. Él es gerente y accionista de la firma Ingetech SAS, máster en gerencia de riesgos y marketing y ventas, especialista en gerencia de seguros con experiencia en el sector asegurador y bancario. En la consultoría empresarial en riesgos y seguros, áreas técnicas, comercial, mercadeo, calidad, loss control y risk management. Alex, el escenario. Aquí sí. Vamos a contar el tiempo. Vamos a contar el tiempo. Bueno, muy buenas noches. Pues agradezco mucho al Politécnico Gran Colombiano, a Hugo por haberme invitado esta noche. Vengo trabajando en el sector asegurador hace más o menos 10 años, pero hace 30 años nunca me imaginé que iba a terminar trabajando en el sector asegurador. Y la primera vez que me dijeron y me hicieron una propuesta para una compañía de seguros, pues yo no sabía ni qué era un SOAT, ¿sí? Y bueno, para gran sorpresa, me fui enamorando de este tema, me fui enamorando de los seguros, me fui enamorando de todo lo que contiene el riesgo como tal, y me volví un hombre de riesgos. Tomé diferentes riesgos en la vida. Hace 30 años, como crecemos muchos de nosotros en nuestro país, en Latinoamérica, nos vemos expuestos a diferentes tipos de riesgos. Podemos crecer en familias disfuncionales, podemos crecer en escenarios de violencia, con falta de oportunidades, y todos los que ustedes que están acá, nosotros que estamos acá, hemos vencido esos riesgos y hoy estamos enfrentados a nuevas oportunidades, a nuevas maneras de hacer las cosas en nuestra vida. Y es algo pues, que nos debe enorgullecer a todos, ¿sí? Yo digo que la vida es como una hoja en blanco, y cuando empezamos nuestra vida nos entregan un bolígrafo y empezamos a escribirla y empezamos a definir qué realmente queremos para nuestra vida en el ámbito profesional, familiar, y empezamos a generar esos nuevos escenarios. Desde el punto de vista del marketing, mucha gente me pregunta, oiga, ¿pero qué tiene que ver el marketing y los riesgos? Inclusive en la especialización en algún momento con Hugo nos lo cuestionaban muchísimo. ¿Y qué tiene que ver el marketing con la gestión de riesgos? Yo empecé siendo comercial en mi vida y duré 10 años trabajando en la parte comercial y algo más. Y hoy entiendo muchísimo que los riesgos permean como tal el marketing, el mercadeo, desde el propio diseño de un producto, chicos. Cuando ustedes están diseñando un producto, ustedes tienen que pensar
a quién le venden el producto, dónde lo van a vender, cómo lo van a comercializar, cómo van a comunicar esa estrategia. Y cada uno de esos elementos del marketing conlleva riesgos que ustedes deben analizar, ¿cierto? Los debemos analizar para que ese producto, ese servicio sea exitoso. Si no lo hacemos, pues nos exponemos a otros tipos de riesgos que nos pueden llevar a ver el producto de una manera diferente. Algunos de ustedes pueden ver a esta chica, algunos de ustedes la pueden reconocer. Esta chica, para algunos de ustedes puede ser la más bella, para otros no, ¿cierto? Puede ser la obra de arte del siglo, para otros no. Pero acuérdense, chicos, que el servicio, los productos, no están o no se deben ver desde el ojo de la empresa. Es lo que nosotros llamamos la miopía del marketing, y es que debe verse desde la perspectiva del cliente. Nosotros somos unos magos para diseñar productos o servicios, ¿cierto? Pero nunca le preguntamos al cliente si ese producto o servicio es realmente lo que él quiere. Y generalmente cuando hacemos escenarios y diseñamos productos con los estudiantes, semestre a semestre, les digo, este es el listado de productos que existen en el mercado, esto es lo que hicieron sus compañeros el semestre pasado, y hoy ustedes tienen que crear algo diferente. Pero profesor, eso ya está, en seguros no hay nada que crear. En seguros hay mucho que crear, muchísimo que crear, ¿sí? Y es en donde viene un sinnúmero de oportunidades que debemos analizar. Y debemos analizar el tema desde diferentes puntos de vista, y es entender que el mercado, que nuestra empresa, que nosotros debemos alinearnos a lo que el cliente realmente necesita. El cliente hoy es el centro del todo. Hace algunos años, el cliente estaba fuera del escenario y ¿quién estaba en el centro? Las empresas. Pero hoy el cliente es el centro de todo. Y debemos empezar a revisar si realmente los riesgos tienen algo que ver intrínsecamente con el marketing. Y yo digo que sí. Es más, en algunos spots comerciales lo vemos reflejado. Quiero que vean esto brevemente. Es un spot de 45 segundos. ¿Pasa? Sí, yo digo que nosotros en marketing tenemos una herramienta poderosa que es mostrar las realidades, exagerarlas y hacer que su cliente quiera el seguro, quiera protegerse, quiera analizar el riesgo, ¿cierto? Pero ¿cómo lo debemos evidenciar? Mediante situaciones cotidianas. En nuestro país pasa de todo, ¿cierto? Y tenemos miles de ejemplos. Entonces, chicos, ¿qué debemos hacer? Alinear realidades. Pero ojo, ¿hoy qué está pasando? Son múltiples los mensajes que en el mercado se difunden, mensajes comerciales. Hoy estamos expuestos en promedio, y no nos damos cuenta, lo dicen los expertos, a 50,000 mensajes vía Twitter, vía Face, vía Instagram, cuñas comerciales como tal, bueno, todo lo que ustedes quieran, newsletter, y estamos expuestos totalmente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bloqueamos, empezamos a bloquear mediante, por ejemplo, el ad blocker,
que ustedes algunos lo utilizan en el YouTube para evitar cuñas comerciales mientras ustedes están escuchando sus videos favoritos. Y hoy no nos damos cuenta desde las empresas que los clientes son expertos en marketing, ¿cierto? Y debemos empezar a definir cómo nos comunicamos con ellos, a través de qué redes. Hoy, profesionalmente, en las empresas se está moviendo el Twitter, el YouTube, ¿cierto? Como redes de comunicación externa. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Alinearnos. Debemos alinear nuestra estrategia, debemos alinear lo que pensamos del riesgo con el mercado. Una alineación que conlleve, en efecto, a una estrategia ganadora. Mediante estrategias de innovación que permitan que realmente la empresa se enfoque en lo que el cliente quiere. Hoy, ¿qué el cliente quiere? El cliente quiere una responsabilidad social. El cliente quiere cuidado al medio ambiente, sostenibilidad. Quiere un buen trato para los empleados que trabajan en nuestras empresas, ¿cierto? Y todo esto debemos asociarlo básicamente a qué generación estamos hablando, ¿cierto? Creo que todos los que estamos acá somos millennials y centennials, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, estoy totalmente seguro. De pronto Hugo está en baby boomer, pero de resto estamos acá, nos estamos moviendo en esto. Entonces tienen que analizar desde todo punto de vista a quién están vendiendo sus productos y servicios, con quién están hablando, ¿cierto? Están hablando con un baby boomer que generalmente es tendencia workaholic, ¿cierto? Adicto al trabajo, pero que no se conecta con las redes, o está trabajando con generación X, que aquí muchos somos generación X, donde tuvimos que tener en cuenta lo análogo y lo digital, o están hablándole a ustedes a los millennials y a los centennials, ¿cierto? Acuérdense, chicos, que en algunos años, tal vez en unos 10 o 15 años, más del 50% de la población se va a mover entre generación X y generación Z. Y entonces, ¿cómo va a ser la comunicación con ellos? ¿Qué riesgos se concentran en estas generaciones? Hoy en día les puedo decir que si usted no concentra o no le hace llegar su mensaje a un centennial en un tiempo de 8 a 10 segundos, perdió el año. Ellos son totalmente digitales. ¿Sí? Importante saberlo. Hoy hay otras tendencias que debemos revisar desde el punto de vista de riesgos, y es el geomarketing. Y todo esto se basa en la geolocalización. ¿Dónde está su cliente? ¿Dónde le debe vender? ¿Cuándo le debe vender? ¿Dónde desea comunicarse? Que el cliente desea que el momento exacto de comunicación se haga con él, ¿cierto? ¿A dónde debe llevarle el producto? ¿Va a utilizar redes? ¿Tiene que utilizar oficinas virtuales? ¿O se va a mover netamente por la red? ¿O tiene que tener sus oficinas habituales y tradicionales? ¿Cómo la georreferenciación y el geomarketing hoy hacen parte del análisis de riesgos para vender? Y es un factor bastante importante que debemos analizar. Las experiencias del marketing green. Aquí hoy todos estamos obligados al cuidado del medio ambiente, y como les decía, las generaciones de centennials y millennials y nosotros pues estamos abocados en esto, pero estas nuevas generaciones están concentradas en que usted como empresa contribuya al cuidado del medio ambiente, ¿sí? Que si así usted no sea del sector real, contribuya a una causa, ¿sí? Es importante, y el cliente lo paga. Si el cliente se siente vinculado con una causa, el cliente paga una sobretasa sobre ese producto y lo hace con gusto. Eso es un estudio psicológico que se han hecho en muchos países al respecto, y ahí hay una tendencia importante que debemos revisar. El cliente lo agradece y se fideliza. Algo muy importante de lo que de pronto van a hablar mis compañeros es el neuromarketing y la gamificación. Es tener en cuenta que debemos precisar acerca de los comportamientos que tiene el cliente. ¿Sí?
situaciones que pasan, ¿no? Los que tenemos niños. Extremar y evidenciar las situaciones. Y esto es todo lo que queremos los hombres, que nuestro vehículo no le pase ni un rayón, ¿cierto? Esto es supremamente normal a la vida, pero hay que dimensionarlo, hay que exagerarlo para que el cliente lo evidencie y lo quiera. Había un slide que tenía preparado de gamificación y coaching, pero creo que de pronto mi compañero más adelante, Francisco, les va a hablar de la metodología Lego. Solo les quiero compartir un tema de coaching. Me estoy certificando como coaching y eso me ha transformado la vida. Me ha transformado la vida porque a través de preguntas llego a definir qué es lo que quiere un cliente, por qué se comporta un cliente así y cómo ayudo a que él logre y consiga sus metas. En las metodologías que utilizamos para hacer análisis de riesgo se hace eso. Se pregunta los qué, los por qué y se le dice al cliente, ¿usted dónde quiere estar? ¿A dónde quiere llegar? Cerrando ese paréntesis, quiero compartir con ustedes también algo que se ha basado en los riesgos como tal y es la creación de nuevos productos. No sé si ustedes han escuchado del tema de nanoseguros. Movi es una compañía que está impulsando en Colombia el tema de nanoseguros. Y es, por ejemplo, si usted se va a un partido de Santa Fe Millonarios y se lleva su celular en la noche, usted lo puede asegurar por ese tiempo en que va a estar en el estadio por robo, por un precio de, no sé, 20.000 pesos la prima. A esto le está apuntando los nanoseguros, a seguros muy pequeños, por vigencias muy pequeñas, y digamos que es un tema que puede resultar bastante interesante en el mercado. El Pay As You Drive paga el seguro de acuerdo a como usted maneja, que son tendencias que en Estados Unidos y en Europa se manejan hace más de 10, 15, 20 años, y que aquí está entrando en vigencia, y es obviamente oiga, ya vamos a estudiar cómo o qué precio le cobramos a usted de acuerdo a su conducta de manejo, Otro tema muy enriquecedor, todas las pólizas que se han desarrollado en entorno a ciberseguros y asegure su vida también de acuerdo a cómo usted vive. Es bastante interesante. Ok. Pues finalmente, pues creo que el tiempo se me acotó. Entonces, de pronto la fábula se las dejo para después. Y le doy entrada a la persona que sigue. No alcanzo a contar mi fábula, ¿no? Entonces, esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Sí, no, un poquito. Bueno, continuamos entonces con nuestras charlas. Vamos a continuar aquí con nuestro amigo Jorge Chavarro. Él es socio de la firma de abogados Ejuri SAS, abogado, especialista en Derecho Financiero y Bursátil, máster en Seguros y Gerencia de Riesgos, docente universitario, miembro de Acoldese. ¿Este? Sí. Listo. Todo tuyo, mi estimado. Buenas noches a todos. Como lo mencionó Hugo en su presentación, pues soy abogado. Voy a presentarles un tema de trascendencia personal y empresarial bastante importante, que es lo que tiene que ver con la innovación y la tecnología en los seguros, y específicamente lo que denominamos fintech y seguros de cyber risk. Es importante, antes de empezar,
que notemos que en nuestra vida diaria estamos expuestos a infinidad de elementos tecnológicos que han facilitado importantemente nuestras vidas. Hablábamos hace unos instantes cuando nos contaba Hugo su historia de infancia, de la existencia de los televisores a blanco y negro hace 30, 35 años. Y viene a mi memoria el hecho de que hace tan solo 10 o 15 años contábamos con el celular de pantalla bicolor, negra con verde, y jugábamos culebrita, y a lo sumo se mandaban mensajes de texto. Y en menos de 10 o 15 años hemos pasado a una tecnología de punta en celulares, a los smartphones, que nos permite contar con un manejo de nuestra información a diario. Ustedes se encuentran ahora en un smartphone tranquilamente fotografías, información sobre su empresa casi, o su negocio, su oficina, la traslada a cualquier lugar del mundo sin restricción. Los correos nos agobian a diario, las fotografías, el Twitter, las redes sociales, el Facebook, y toda esa tecnología ha ido evolucionando hasta tal punto que actualmente, además de tener smartphone, contamos con tablets, y los computadores, que antes eran una tecnología casi que discriminatoria, en el sentido de que pocos tenían acceso a la misma, el que cuente cada uno con un PC en su casa o una tablet es algo común. Prácticamente nuestros niños, desde que empiezan a crecer, no han empezado ni siquiera a hablar, ya manejan tranquilamente una tablet o un smartphone sin ningún inconveniente. Pero aquí viene el elemento más importante desde el punto de vista de gerencia de riesgos, que es nuestra especialidad acá. Y es esta frase que quiero que se les quede a todos en esta charla, y es: el cibercrimen o ciberdelito está tocando nuestras puertas sin control. Y es una frase apocalíptica para todos ustedes, y es que no nos hemos dado cuenta la magnitud del problema que se nos viene encima, y ahí sí, ni el Y2K del 1999, ni la crisis del UPAC en el 97, ni la caída de la bolsa de valores, ni el Bitcoin, ni nada nos podrá salvar de la hecatombe que significa para nosotros es el que actualmente estemos expuestos en nuestra información. Me imagino que muchos de ustedes tendrán redes sociales y Facebook, y la mayoría ingresará a Facebook a llenar sus test sencillitos de personalidad, en el cual le preguntan de una manera muy dulce, muy rosa, cuestiones relativas a su apariencia personal, a los viajes y demás, pero algunos se han dado cuenta que esa información fue utilizada para las campañas presidenciales en diferentes países, como en Estados Unidos, como en Inglaterra con el Brexit, incluso aquí en el país se mencionó que fue utilizada en algunas campañas electorales con algo que se denominaba Cambridge Analytica. Cambridge Analytica utilizó esas sencillas herramientas que para todos nosotros son inofensivas para hacer minería de datos, minería de información, y empezar a manipular de una manera adecuada campañas de carácter publicitario y político. Y ahí no nos estamos metiendo todavía en un escenario delincuencial, de ciberdelito. Simplemente estamos hablando de una empresa generadora de utilidades o generadora de beneficios para alguien. En este caso, Cambridge Analytica en Estados Unidos permitió el ingreso a la presidencia de Donald Trump con la generación de elementos relacionados con los grupos étnicos o los grupos poblacionales que necesitaba que votaran por él para que hubiera un coeficiente electoral más alto que le permitiera entrar a la presidencia. Y si ustedes recuerdan o pueden revisar históricamente cómo fueron las elecciones, se darán cuenta que la mayoría en términos de votación la ganó Hillary Clinton, no la ganó Donald Trump. Donald Trump la ganó en el sentido de haber contado con los mayores votos electorales por estados, y eso solo lo logró con mensajes relacionados
con ese marketing electoral que le permitió obtener el Facebook que estaba manejando, y la respuesta a esas encuestas sencillas que le hacían a los habitantes de dichas zonas, y empezaban a mandarles mensajes relacionados con odio racial, por ejemplo, relacionado con el americano primero, el recuperar a América de nuevo. Ustedes recordarán las frases de Trump que salieron en memes y demás, que le permitían a él dar el mensaje necesario político para llegar a la presidencia. Y eso hizo Cambridge Analytica, y eso hacemos a diario nosotros. Nos manejan desde el punto de vista de mercadeo nuestras actividades, desde el punto de vista del acceso a nuestra información. Y ya adentrándonos en cierta forma a las actividades delincuenciales, ustedes van a observar como riesgos el hecho de que nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que somos sujetos de actividades como el phishing, que es la posibilidad que tienen de maquillar páginas de internet para sacarnos información. No sé si ustedes recuerdan, hace poco hubo campañas bancarias en las que aparentemente, o todavía existen, correos electrónicos en los que dirigen a páginas de bancos para extraer la información necesaria, o incluso para llegar a hacer transacciones de carácter económico que permitan apropiarse de los recursos de la persona que está ingresando. Y son páginas perfectamente diseñadas, que no admiten una forma de encontrar la falsedad en la creación de la página. Son perfectas, son réplicas exactas, o estafas por robo de identidad. ¿A cuántos han escuchado las propagandas que hace la policía permanentemente de no revelar la información, cambiar las claves para que no seamos sujetos de robo de identidad y otra persona se haga pasar por nosotros para hacer actividades de hackeo o de robo o de hurto de información? O acoso en línea, que está tan de moda el hecho de entrar a los computadores o a las web o a los celulares de las personas para robar videos o robar conversaciones y después estafarlos con relación a ese tipo de videos o de conversaciones. O el acecho cibernético, los ciberstalkers o acosadores que infectan de software nuestros computadores o nuestros celulares. ¿Qué sería de la vida de nosotros sin un celular? ¿Ustedes han dejado alguna vez el celular en la casa? Me pasó la semana pasada. Se me quedó el celular en la casa y ese día casi fue la hecatombe. Pasó de todo en la casa, pasó de todo en el trabajo, los clientes me llamaban, se perdieron negocios y todo por haber dejado el celular, porque el celular es una extensión de nuestro cuerpo actualmente. Con la invasión de la privacidad, señores, ya ni siquiera tenemos derecho a la privacidad en nuestro propio espacio. Nosotros compartimos cualquier tipo de información. Las fotografías, la mayoría somos felices publicando fotos en Instagram y demás, pero hemos entrado a evaluar qué se puede hacer con esa información de cara a los delincuentes. Es una pregunta que debemos hacernos, y digamos que en este sentido nosotros como personas en nuestra matriz de riesgos tenemos una guardia baja respecto al manejo y control de nuestros riesgos y las afectaciones que nos tienen desde el punto de vista no solo económico, sino desde el punto de vista sentimental y desde el punto de vista familiar. Ahora, este no es un problema que enfrentamos solo las personas naturales, eso es un problema de escala global, y ustedes ven, y aquí les traje los ejemplos más significativos de los principales delitos o cybercrimes que se presentaron en Estados Unidos, los 10 principales que se presentaron en la última década. Y ustedes ven dentro de los ejemplos 50 millones de datos de tarjetas de crédito robados a Home Depot, 79 millones de clientes que les fue robada la información en compañías de salud, o 76 millones de datos robados al banco JP Morgan en Estados Unidos, o a Yahoo, y todos dirán, pero si me roban mi cuenta de Yahoo no pasa nada. No es que pase algo con nuestra cuenta electrónica, no es que nuestros correos sean lo más importante para que alguien esté dispuesto a ingresar en nuestro correo y robarlo. El hecho es que nuestros correos pueden ser utilizados
para a partir de ellos hacer una estrategia de estafa o de hurto. Con ellos pueden ingresar a nuestras redes, crear redes ficticias, incluso generar registros en entidades bancarias y a través de ellos robarnos la identidad y cometer delitos. Ataque a Twitter, PayPal, Netflix. En el 2016, Wikileaks, no se les olvide Wikileaks, cómo accedieron a la información de diferentes gobiernos como el de Estados Unidos y a la información de defensa de los Estados Unidos. Y la última, este año, 733 millones de correos fueron filtrados. Les recomiendo, y hay una página de un australiano que creó, para que podamos ingresar nuestra información y podamos revisar si en los últimos 5 años nuestros correos fueron utilizados y hackeados para generar cibercrimes. Y las empresas, gravísimo. Nosotros pensamos que las empresas tienen control y manejo de sus riesgos, que tienen áreas dedicadas al cibercrime o al control de los riesgos cibernéticos. Pues miren, esto nos lo trae Deloitte en su último informe en este año y nos dice que solo el 10% de las empresas en Colombia tienen un área de prevención de ciberriesgos y seguridad funcionando. Y un 40% de las organizaciones no existen roles específicos para gestionar la ciberseguridad. Para los que están haciendo la especialización, hay un nicho de trabajo y de negocio. El 50% de las empresas locales hacen un monitoreo básico y el 20% simplemente no hacen monitoreo o no comparten información o no les interesan que se reconozcan los riesgos que pudieron identificar dentro de su matriz de riesgos relacionadas con el ciberdelito. Y lo más grave es que no se invierte lo suficiente. La mitad de las organizaciones colombianas destinan solo entre el 1% y el 5% de su presupuesto en tecnología de información para fortalecer el sistema de ciberseguridad. Para los comerciales, para los que trabajan en aseguradoras, vendan un ciberseguro a una pyme, a una empresa. Es algo exótico, pero imagínense la cantidad de negocios que se pueden perder y la cantidad de empresas que pueden ir a la quiebra por pérdida de información. Cuando el activo más valioso de la sociedad y el activo más valioso de las empresas son los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Continuamos. Más temas de interés. Nuestro compañero José Luimpio Quinto Díaz, administrador de empresas con 25 años de experiencia en compañías de seguros y formación y reclutamiento de equipos comerciales, máster en PNL, coach certificado internacional con más de 15 años en formación y acompañamiento de procesos de desarrollo personal. José, bienvenido, el escenario es todo tuyo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, arrancar a esta hora ya un poco complejo, ojos chiquitos, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por sacarle el jugo a la información que tenemos hoy. Definitivamente gracias a mis compañeros, a los colegas, porque hay riesgos y si no hay riesgos no tendríamos trabajo. O sea, con todo este montón de cosas que nos están diciendo, pues además de temblar del frío, creo que podemos temblar del susto con muchísimas cosas de las que están pasando. Y básicamente el tema al que yo voy a exponer hoy es si estamos preparados para lo que viene, porque definitivamente, pues digamos que podríamos pensar que sí, podríamos pensar que no. Parte de lo que quiero charlar es validar un poco cómo estamos funcionando hoy día, ¿sí? Esa foto que ven ustedes ahí es la foto más reciente que tenemos del momento en que yo nací. Mi mamá me cuenta que nací en el Hospital de la Misericordia aquí en Bogotá, de puras vainas. Me dice que era completamente complejo. Mis papás salieron del municipio de Pacho, Cundinamarca, hace 40 y tantos años. Mi mamá embarazada, obviamente sin nada de seguridad social, sin nada de EPS, mucho menos póliza de salud. Nada, llegó al Hospital de la Misericordia y allí nací yo. Con todas las dificultades del mundo, sin saber qué era lo que me tenía preparado la vida. Mi papá fue uno de los primeros servidores de este país. Era mensajero de una de las empresas más grandes que hubo en el momento, que se llamaba Telecom.
era la manera en la que nos se comunicaban en esa época, bastante complejo porque además los mensajes eran terriblemente cortos. Recuerdo los de mi abuela que decía algo así como: comer gallina 24 de diciembre, esperar todos. Ya uno sabía que había que llegar a la casa y que iba a haber furrusca con la abuela. Mi papá repartía estos telegramas aquí en Bogotá en una bicicleta que por demás entendí muchísimo tiempo después por qué le decía la pluma, porque evidentemente era una bicicleta sumamente pesada, con parrilla atrás, de acero, y era pesada, pero él la llamaba la pluma. Luego de hacer un par de cosas en mi vida, como por ejemplo la maestría en PNL, entendí por qué le llamaba la pluma. Y de hecho un poco entender por qué los colombianos somos como somos. Los colombianos nos dificultamos la vida porque queremos. Aquí quiero hacer una pregunta y tal vez que levante la mano alguien de puras vainas, o sea, de casualidad ha cogido Transmilenio. O sea, ok. ¿Es un riesgo estar en Transmilenio? ¡Claro! Pero además la experiencia que se vive en Transmilenio es completamente diferente para cada uno y podría ser enriquecedora. Si ustedes se dan cuenta, las personas que somos aquí trabajadores en marketing, no sabemos la materia prima tan importante que tenemos en el Transmilenio. Allí en realidad nos damos cuenta qué tipo de personas somos, por qué se mueven como se mueven, porque algunos afanados, porque otros abrazan el bolso como si se lo fueran a robar, porque otros llegan corriendo esperando que pase el siguiente bus. Y allí está la mayor información socioeconómica de nuestro país. Es más, si hubiéramos hecho esta reunión en la calle 72, tendríamos muchísimas personas con las que analizaríamos por qué se están comportando como se comportan. ¿Por qué los colombianos nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué pensamos que lo que llega aquí a Colombia llega después de? Porque casi todos los ejemplos que hacemos aquí los hacemos de Europa, de Estados Unidos, pero ya aquí nos están tocando muchísimas cosas en riesgos, en seguros. A mi doctor aquí de la empresa de seguros le quiero decir, y un mensaje para todos, y ojalá todas las aseguradoras lo hiciéramos y lo viviéramos. Llevamos 25 o 30 años haciendo exactamente lo mismo, cobrando lo mismo, con las mismas coberturas, con las mismas condiciones, pegándole a mis nuevos clientes. Es más, yo que he sido vendedor de seguros, decimos el mismo cuento, con el mismo discurso, con las mismas condiciones. Hacemos exactamente lo mismo los últimos, no hemos hecho absolutamente nada. Y la invitación para que hagamos cosas como las de riesgos y las especializaciones para que aprendamos a hacer este tipo de cosas y cambiemos ese concepto. Y para que lo cambiemos de una manera mucho más básica, porque a veces pensamos que las cosas deben ser muchísimo más grandes, más etéreas. No, son súper sencillas y hay que pensar en la gente. Por ejemplo, mi papá, después de ser mensajero 20 y tantos años, logró comprar una casa en el exclusivísimo sector del Rincón de Suba aquí en Bogotá, donde yo hubiera querido que mis compañeros o mis vecinos hubieran sido Mish, Peter, Sánchez, pero mis vecinos eran Getechulo, Carimatado, Pocholo, Mechón de Burra, Lagartija, que hoy día no sé si están vivos, porque no los he vuelto a ver, por oportunidades bastante gruesas en barrios como estos. Para muchos, y ahorita un colega decía, los que estamos aquí ya buenísimo porque hemos superado muchas cosas, pero yo la superé por cosas de la vida y además no es oportunidades, porque a veces no entendemos por qué los otros no entienden lo que nosotros no entendemos. «11 años y mi mamá preocupada porque yo me la pasaba en las esquinas del barrio El Rincón de Suba y me consiguió trabajo en una de las cosas que me cambió la vida, y fui caddy de golf en el Country Club de Bogotá a los 11 años. Obviamente el discurso entre Getechulo, Carimatado, Pocholo y Roberto Junguito y José María eran completamente diferentes. ¿Por qué digo que me cambió la vida? Porque ustedes me preguntan, fui muy bueno en el colegio. Perdí primero bachillerato, perdí segundo bachillerato, perdí tercero bachillerato, perdí cuarto, pasé quinto y sexto, única y exclusivamente por el esfuerzo que mi papá decía, yo a usted mínimo lo saco de bachiller. Yo no entendía eso, yo quería trabajar. Cuando supe o tuve la mínima información de la universidad,
cuando en el Country Club me dijeron, ¿usted no va a estudiar en la universidad? Y básicamente con condiciones, es decir, ¿qué es eso? Logro estudiar en la universidad, de lo cual a veces no sé sin sentirme o no orgulloso, porque pregunté con cuánto se pasa aquí en la universidad, me dijeron pasa con 3 y adivine con qué pasé la carrera, con 3. Pero ¿para qué más si con 3 pasamos? Y es más, es uno de los problemas que tenemos los directores comerciales en las compañías aseguradoras. ¿Saben por qué? Porque normalmente cuando tenemos vendedores, el vendedor le dice a uno, ¿cuánto hay que hacer? Uno dice, no, 4 milloncitos al mes de prima, cuando podrían hacer 15 o 20, pero nos limitamos de una manera impresionante. Y desde las escuelas, yo no sé por qué tenemos que pasar con 8 consigo, o sea, si uno tiene que pasar con 10, pues saque 10, punto. Pero nos dan el chance. Y nosotros los latinos y los colombianos, ¿qué hacemos con los chances? Pues los asumimos, ¿cierto? Pues definitivamente esto de ser CADI me cambió un montón de la vida, pero mi mamá cometió un error gravísimo que cometemos muchísimas personas en Colombia. O para nadie es un secreto, por ejemplo, que los que llevamos el sabor en la sangre somos los rolos, ¿o no? ¿Vieron? Ya los rolos por defecto estamos fregados para bailar, porque tenemos unos paradigmas impresionantes. Y mi mamá, y aunque la amo mucho y adoro a mi mamá lo primero que me prohibió cuando fui a trabajar al Country Club es, me dijo, usted a Unicentro no va, se viene para acá. ¿Por qué? Porque Unicentro no es para nosotros. Cosas que tenemos los colombianos, sí, algunos más que otros, pero no lo entendemos. Y yo no entendía a mi mamá que me decía eso en ese momento. Logro estudiar, logro salir, para que se hagan una idea de lo buenos que éramos los CADIs académicamente en el Country Club de Bogotá. Yo fui el mejor bachiller académico del Country Club de Bogotá, cuando no me gustaba estudiar, o sea, para que se imaginen el nivel que había. Obviamente me ayudaron y estudié una carrera que para mí estuvo bastante atractiva. Logré entrar a una compañía del sector asegurador en su época, me pagaron un montón de plata, 3 o 4 veces más de lo que se ganaba mi papá en Telecom. Pero yo no entendía por qué mis compañeros de la oficina decían que los sueldos nuestros eran malos. Obviamente con lo que yo me ganaba vivía perfectamente bien. Y con mi primer sueldo cogí a mi mamá, a mi hermana, a mi papá y a mi abuela y me los llevé para Unicentro, a quitarles los paradigmas que tenemos los colombianos. Paradigmas como que los rolos somos los que llevamos el sabor en la sangre, por ejemplo. Preguntas, ¿cómo hacemos para que no nos roben? ¿Qué hacemos para no estrellarnos? ¿O qué hacemos para no perder dinero? Y aquí entonces un político bastante pilo nuestro nos dijo, pues si no quiere que le roben el celular, pues no lo saque. ¿Métodos de mitigar riesgos? Claro. ¿No quieres que te roben? No salgas a la calle. ¿No quieres que estrellarte? No compres carro. ¿No quieres perder dinero? No le apuestes. Preguntas que a veces nos hacemos ridículamente. Porque muchos de los que estamos aquí, si alguno ha tenido algún carro, y lo hemos hecho. Venga, ¿usted no sabe dónde venden llantas baratas? Y estamos en riesgos. Estamos a veces en compañías aseguradoras. A mí me encantan las motocicletas, me encantan. Y tengo amigos que tienen motocicletas de 60, 70 millones de pesos y preguntan dónde consiguen cascos baratos, dónde consigues pastillas baratas. Y a veces no entendemos ese tipo de circunstancias, pero son las que nos llevan a riesgos comunes. ¿Para qué y cómo nosotros podemos mitigar riesgos? Debemos empezar a entenderlos, porque además una cosa, y aquí quisiera que lo filtráramos de una manera mucho más atractiva, y es, los riesgos no son ni buenos ni malos, son riesgos. Es como preguntarles, ¿hay seres humanos buenos y malos? Hay seres humanos que tienen unas circunstancias. Y lo otro que es más importante aún todavía, ¿hay decisiones buenas o malas? ¿O hay decisiones simplemente sin ponerle la marca para poder nosotros tener un futuro muchísimo más atractivo? Aquí los colombianos decimos normalmente, hacer empresa en Colombia es difícil, ¿cierto? Porque hay que pagar impuestos, porque hay que pagar un montón de cosas.
Y eso sin pensar lo que decimos cuando pagamos del dinero los impuestos, ¿para dónde van? Cuando hablamos más de nuestros políticos, por ejemplo. ¿Alguno habla mal de los políticos acá? Levanta la mano. Hablamos mal de los taxistas, hablamos mal de los conductores del CID, hablamos mal del... Y mi pregunta es, ¿acaso no son colombianos como ustedes? Aquí, a pesar de que, lo decimos a veces, la competencia desleal es tremendamente mala, pero es la forma en la que vivimos los colombianos. Y tenemos que protegernos más por lo que dice el otro que por los riesgos inherentes a nuestro negocio. En condiciones normales nosotros deberíamos tener claro para qué deberíamos estudiar riesgos. En condiciones normales lo que deberíamos hacer los seres humanos en este planeta debería ser estudiar riesgos. Y todos los riesgos tienen una composición diferente. Tal vez en un terremoto a los que se le cae la casa sufren y fue un mal riesgo, pero le garantizo que muchísimos empleados que trabajan en la Rusa, ingenieros, arquitectos, es lo mejor que he podido pasar en un momento de esos. Depende desde qué objetivo lo mires, el riesgo es bueno o malo. A veces invertir y tener más empleados hace que asumamos un riesgo más alto. ¿Para qué? Tal vez para tener cada vez más dinero, para crecer como empresa, ¿sí? Nosotros ahorita estamos completamente asustados, aterrados, porque llegó la primera empresa de seguros digital aquí en Colombia. Yo a mis compañeros, a pesar de que los amo, a pesar de que quiero muchísimo esto, les digo frescos. Llevamos 20 años con cajeros electrónicos y usted todavía va por la 15 y ve bancos en donde hay 2 cajeros electrónicos afuera, 4 adentro de los físicos seres humanos y está lleno adentro y los 2 cajeros de afuera están desocupados. ¿No lo han visto ustedes? ¿Cuántos cajeros electrónicos tiene este país? Y aún todavía no los usamos. Es más, la cantidad de transacciones electrónicas que todavía tenemos es pequeña, es corta. Ojalá esa empresa digital mueva más este país para que nos ponga a movernos a nosotros y hacer cosas que no hemos querido hacer los últimos 20 años porque hemos estado relajados y frescos. Y ahora una cosa específica que tenemos que tener claro y es que a veces no lo tenemos y los clientes no lo tienen en este estado del tema de los seguros porque además casi en un porcentaje muy alto lo que menos quieren es a las aseguradoras, es porque todavía no hemos hecho comprenderle a los clientes que tienen seguros que los seguros no son todo riesgo y que no se paga todo. Y es más, tengo una complicación enorme con eso de trasladar el riesgo. Y ahí es donde le estamos diciendo al cliente mal, porque el cliente no debe trasladarme el riesgo, debemos compartir el riesgo. Porque pareciera que si él me dice le traslado el riesgo, yo hago lo que se me dé la gana y usted mire a ver cómo me paga. No, el riesgo debe ser compartido. ¿Por qué debemos estudiar riesgos? Porque definitivamente es la única manera en la que comprenderemos por qué existe este tipo de materia en este país y lo necesitamos enormemente, porque además es un trabajo social que si fuéramos más, digamos que responsables en esto y muchísima gente estuviera asegurada, no tendríamos muchos problemas que tenemos hoy día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, y para terminar, queremos invitar a las personas que están aquí, asistentes, a que nos acompañen, unas 4 personas, puede ser de la especialización, pueden no serlo, que vengan a participar en jugar, o sea, aprender riesgos jugando, con metodología Lego, que nos va a ayudar aquí nuestro compañero Francisco Andrade. Él es administrador de la seguridad y salud ocupacional, especialista en alta gerencia, magíster en gestión de riesgos, facilitador certificado en Lego Serious Play, gerente general de Risk Consulting Center SAS. Mi estimado Francisco, bienvenido, todo tuyo. Lili, me subes un momentico, me bajas un momentico la presentación, perdón, el telón, que hay una parte que es presentada. Gracias. No, pero eran 4.
O 5. Adelante, sí, vengan, que esto es para que aprendamos jugando. Vamos a aprender riesgos jugando. Carolina, bienvenida, todo el mundo. Estimado. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, me corresponde hacer el cierre aquí de la actividad. Nos faltan 2 personas. ¿Por qué tanta temeridad? Vengan. 2 más. 2 más, por favor. Sigan, por favor, sigan acá. Sigan acá, bienvenidos. Una más, por favor. Solo damos un caballero al menos. Bueno. Ok. Entrego micrófonos. Esto se hace de esta forma, ¿no? Francisco. No hay de otra. Señor. ¿Dejo micrófonos acá? Sí, por favor. Sí, 2 micrófonos. La presentación, por favor. Creo que... ¿Voy a bajar a ti esta hojita acá? ¿Esta hojita aquí? ¿Sí? Y para los que tienen hojitas marcadas, ¿sí? Listo. Bueno, entonces buenas noches para todos nuevamente. Sí, efectivamente nos corresponde aquí como romper un poquito el paradigma y los esquemas. Básicamente, ¿por qué razón? Porque nos suele pasar bastante esto. En nuestras reuniones, en nuestras actividades, pues nos citan a capacitación, nos citan a un comité de riesgos, ¿cierto? Y obviamente hay pensamientos como estos, ¿sí? Entonces, de una otra forma, empezamos a entender por qué razón el tema se vuelve como un reto, digámoslo así. Desde la primera conferencia a este momento, de manera directa, se han referido al tema cultura, al tema de cómo conectar el tema de riesgos dentro de ese pensamiento colectivo dentro de las organizaciones. Cómo hacer que el tema deje de ser un ladrillo y se vuelva un ladrillo de estos, ¿sí? Cómo hacerlo un tema más amigable, más cercano, y es ahí donde se convierte en el reto. Y obviamente, dentro de la experiencia que uno va desarrollando, se va encontrando uno que se cita a un comité, a una reunión, y obviamente van las personas, pero no va el corazón, no va la mente, digámoslo así. Y digamos que el nivel de productividad que uno espera tener no es como el más apropiado, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de máscaras han tenido una evolución, ahora que ya hablamos de las nuevas generaciones, ¿cierto? Y ahorita ya estamos en este modelo, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tan productivo puede ser un comité de riesgos? ¿Sí? ¿Qué tan productivo puede ser una capacitación en riesgos? ¿Sí? ¿Cómo hacer para poder conectar esto de una forma más amigable? Y realmente, y algunos colegas hemos adoptado el término la evangelización del riesgo, ¿sí? ¿Cómo conectar? Entonces, a partir de ahí, le agregamos otro valor a eso, y es el tema académico. ¿Por qué razón? Porque en muchos casos, lo que hacemos es asumir fuertes cargas, y cuando estamos estudiando el tema, pues entendemos que el tema es pesado. A partir de ahí, comenzamos nosotros ¿a qué? A pensar cómo hacer para que esto se aliviane y cómo hacer para conectar a las personas. Miren, algo interesante que se ve en el mundo de la consultoría. Llega uno a empresas y uno empieza a preguntar uno por uno, defíname riesgo. ¿Cuál es su concepto de riesgo? Y la respuesta es totalmente variable. Cada uno ve el riesgo dependiendo de qué,
de su experiencia, ¿cierto? De las vivencias que ha tenido, de su formación, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, cuando no estamos nosotros tocando todos el mismo idioma, digámoslo así, pues viene la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer para fomentar de una manera diferente una verdadera cultura de riesgos en las organizaciones? Cultura de riesgos. Anthony Giddens lo define como esas pautas que acuerdan personas comunes en una organización y que ponen en práctica. Y cuando hablamos de acordar es que todos nos alineamos y todos nos volvemos como una sola línea de defensa, podemos decirlo así. Todos nos vamos conectando. Y a partir de ahí es cuando nosotros empezamos a analizar el contexto. Este documento del año pasado es realmente una muy buena guía y nos dice 3 cosas claves frente al tema de cultura. Primero, solo el 25% de las empresas latinoamericanas cuentan con niveles de madurez avanzados en gestión de riesgos. Mensaje para los estudiantes. Miren el océano azul que hay. Solo el 25%, niveles de madurez avanzados. Entonces miren todo lo que hay para poder influir, todo lo que hay para poder trabajar en este caso. El 51% de las firmas aseguran que la cultura organizacional es su principal reto para la implementación de la gestión integral de riesgos. Cultura organizacional. Y es aquí donde nos lleva a un escenario muy interesante. Y es que hemos estado fuertemente trabajando lo que llamaríamos las habilidades fuertes. Enseñamos metodologías matriciales, métodos estocásticos, ¿sí? Toda la parte técnica, softwares, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde están las habilidades blandas? ¿Dónde está el fortalecimiento de trabajo en equipo? ¿Dónde está el tema de liderazgo en los procesos? Liderazgo de la gestión del riesgo. Esa parte humana, digamos que necesitamos conectar en esas organizaciones, es la que en muchos casos nosotros no estamos identificando, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, podemos también concluir que el 64% de las empresas considera que la integración de la gestión de riesgos en la estrategia y los valores de la organización son claves para transformar la cultura corporativa y, por tanto, la efectividad de la gestión. Más claro no está. Entonces, aquí el llamado es ¿cuál? No solamente la parte técnica, sino también conectar personas con ese ADN organizacional, con esa conciencia organizacional. Y por esa razón, nosotros hemos visto que el camino o la labor que debemos hacer es ayudar a las organizaciones a fomentar esa cultura. Y cuando yo estaba en el otro escenario empresarial, antes de dedicarnos a la empresa Risk Consulting, pues lo que hicimos fue buscar aliados que nos pudieran ayudar a esa parte de habilidades blandas para fortalecer esa parte cultural y lastimosamente no encontrábamos respuestas en el mercado, sino más la parte técnica. Entonces, a partir de ahí, comprendimos 3 claves. La primera, hay que trabajar fuertemente con el aval de la alta gerencia para que nos ayude a fomentar el tema. ¿Sí? Cuando nos reunimos con los líderes, con los risk managers de las organizaciones, le preguntan a uno, pero ¿qué más nos podemos inventar? ¿Qué más podemos hacer para poder generar esta conexión? Por ejemplo, mucho con los que lideran SARLAF, los oficiales de cumplimiento. ¿Cómo hacer para que el tema sea más amigable, menos ladrillo, etcétera, etcétera? ¿Sí? Y me lo preguntan a toda hora. Oiga, pues hagamos las cosas como decían por acá, las cosas más simples. Conectémoslos más amigablemente. La segunda, generar cultura organizacional, identificar y medir y generar planes de acción y realizar sus respectivos seguimientos. Mire, pasemos del apoyo a los hechos y comencemos a dinamizar el tema. Y lo tercero, capacitación y sensibilización orientada hacia el fortalecimiento de cultura. Esto lo dicen los expertos Risk Manager en Latinoamérica, qué es lo que se necesita para que esto funcione. Y a partir de ahí lo comprendimos. Pero sí, nos pasa mucho. ¿Por qué razón? Porque nos encontramos Risk Manager que no son millennials ni centennials. Menos mal aquí los estamos produciendo con ustedes, nuestros estudiantes, ¿sí?
para ese cambio de pensamiento. Pero normalmente, ese risk manager más o menos de nuestra edad se resiste. Dice, pero ¿cómo es posible que, así, con una carita como estas, nos dicen cosas como hablar de riesgos, un tema complejo y formal, y con juguetes? Y yo les digo, pues me toca a mí ponerme así. Sí, y entonces le digo, pues sí, mi president, sí, es posible. Nos retamos, la verdad, a asumir elementos tan dispares que quiten la gestión de riesgos todo su aire rígido y lo volvemos algo amigable, algo interesante, que se conecte. Pero entonces, ¿cómo lo hacíamos? Pues teníamos que buscar una metodología o un modelo o algún alineamiento que nos permita que hiciéramos esto de una forma profesional, estructurada, con un fin y con objetivos claros, que permitieran diseñar actividades muy a la medida de las necesidades de cada organización. Mejor dicho, nos metemos en el ADN de cada empresa. Y por eso tomamos la decisión de llegar a esto. Tomamos la teoría de la gamificación o la ludificación, que es el juego, pero de manera seria. A nosotros los adultos nos fascina jugar. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los locos. Pero nos volvemos niños. Van a ver ahorita lo que va a pasar en esta mesa. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue certificarnos en la metodología. El Lego Serious Play, jugando serio con Lego. Porque a partir de ahí es una experiencia que yo viví en otra empresa donde yo trabajé y de otra forma tuve la oportunidad de ver el impacto y la dimensión que tenía ir a jugar 2 días. Y uno decía, pero ¿a qué horas voy a jugar 2 días? Es más, o sea, no esperábamos eso. Y a los 2 días queríamos más días haciendo esto. Pero teníamos un fin y objetivo claro y se logró. Entonces, a partir de ahí, como ustedes pueden ver, esas son imágenes reales de personas, directivas, CEOs, ¿sí?, de organizaciones haciendo análisis de sus riesgos, haciendo una verificación de todo el proceso. Y lo hemos unido con el concepto de cultura, ¿sí? Entonces, de una vez lo que hacemos es conectar el juego con esa visión general. Entonces, ¿qué es Lego Serious Play para que tengan muy presente? Es una técnica diseñada para mejorar la comunicación, el análisis y resolución de problemas. Obviamente nosotros lo enfocamos es al tema de riesgos. Entonces imagínense ustedes el ejercicio tradicional de identificación de riesgos basado en brainstorming, por ejemplo, ¿sí?, y que lo hiciéramos a través de escenarios simulados. O cómo poder hacer ejercicios donde yo puedo mirar riesgos emergentes y comportamiento de interacción de los riesgos en tiempo real haciendo simulaciones a través de esta metodología. Y eso se logra así. Entonces, a partir de ahí, tiene un proceso central que se basa básicamente en 4 pasos, que es plantear una pregunta, construir, compartir y reflexionar, que es lo que van a hacer a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, las que tienen bolsita, sacan sus fichas, por favor. ¿Sí? Y vamos a mirar, esto es una imagen, miren, de, ¿qué creen que hay ahí? ¿Qué creen que hay ahí? ¿Ah? ¿Está todo perfecto? ¿Será que hay algo de riesgos? ¿Sí? ¿Puede ocurrir algo? ¿Cierto que sí? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de 2 minuticos. ¿Sí? Entonces, quienes tienen las fichas van a construir un modelo, van a inventarse algo que defina qué es un riesgo, que represente qué es un riesgo. ¿De acuerdo? Como tal. Y las personas que tienen hojitas, ¿sí?, van a dibujar un riesgo. Y cada uno ahorita lo va a presentar y lo va a compartir, ¿de acuerdo? Pueden comenzar a partir de este momento. No sé si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta de 2 minutos. Dibujo un riesgo. Y las 2 señoritas construyen un riesgo. Alguien que nos ayude con los 2 minuticos porque deben ser exactos. Yo te ayudo. Sí, gracias. Sin embargo, mientras tanto, miren a los muchachos del Poli haciendo sus ejercicios en nuestra asignatura de prospectiva estratégica y pensamiento. ¿Sí? Este ejercicio que ustedes ven acá, miren, cuando se trata de jugar aquí no es el tema de mesas, aquí están muy elegantes ustedes, ¿no? Pero mírenlos acá en el piso jugando como niños. Eso es muy bonito. ¿Sí? Y aquí estamos haciendo un ejercicio de proyección de 4 marcas de café de las cuales nosotros consumimos. Y están construyendo escenarios, ¿sí?, futuros a través de
a través de la visión, obviamente, de riesgos futuros también, algo un poquito emergentes. Espero que el ingeniero se acordará cuando hicimos. Nunca me olvido el puente que hiciste, fue espectacular, por ahí tengo las fotos. ¿Sí? Mírenlos ahí, vean. Ahí está. ¿Cuánto nos queda? 45 segundos. Muy bien, 45 segundos. No, el tiempo eso es súper rápido. Pero ahí es un tema inconsciente, ¿no? ¿Señor? O sea, el tema ahí mecánico del tiempo, ¿para qué es importante el tiempo? Los 2 minutos, ¿por qué no 3? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10? ¿Qué buscas en el que participa? Ahorita te vas a dar cuenta de la metodología que emerge, pero realmente ahí hay unos temas que contribuyen mucho, que cuando hay una celeridad de tiempo no entra tanto lo racional, sino lo emocional, ¿sí? Y de pronto lo que el cerebro, el reptiliano, lo que hace es trabajar de una manera mucho más eficiente. Entonces termina emergiendo cosas que normalmente uno a veces trata de manejar de otra forma, ¿no? Tiempo. Listo, muchas gracias. ¿Ya? ¿Listo? Pero entonces, ¿ahorita qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a contarnos, van a compartirnos su modelo, lo que han construido, lo que han dibujado, ¿sí? De qué es un riesgo. Pero se lo van a explicar no a este público, sino a una persona que tiene 5 años de edad. ¿Listo? ¿Listo? Entonces comencemos con tu dibujo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de que ocurra o no un hecho con consecuencias buenas o malas. Okay. En mi dibujo está el riesgo de un microsueño en carretera en la noche con una curva peligrosa, con alta probabilidad de que ocurra el riesgo. Ok, y para un niño de 5 años, con esas palabras tan técnicas, ¿qué haríamos ahí? ¿Cuál será el impacto de la comprensión de ese dibujo? El carrito se podría seguir derecho en la curva. Ok. ¿Puedes hacer alguna modificación en ese dibujo para que pueda ser un poco más claro? Porque está la curva, pero todavía no está el efecto o la consecuencia, ¿no? Las setas del sueño. Las setas del sueño. Pero aún así ya hay consecuencia, ya hay siniestro, ya hay... No, probabilidad no, todavía. Todavía, ¿cierto? Riesgo, probabilidad. Ok, gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, porque esto es una obra de arte, ¿no? Eso sí. Vamos con tu modelo, por favor, explícanos qué es un riesgo desde tu modelo. Si quieres, levanta el modelo para que puedan ver tus compañeros. Bueno, es un señor que trabaja en alturas y pues no tiene arnés, no tiene nada, va a limpiar los vidrios de un edificio y hay alta probabilidad de que se caiga. Listo, demuéstranos la alta probabilidad de que se caiga. Sí. Recibe eso. Ahora, demuéstranos qué puede pasar. Ok, entonces, ¿qué es el riesgo? ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad. Para el niño de 5 años. Para el niño de 5 años. Con tu juguete. Que no se asegure, que no se asegure y que pueda caer al suelo. Ok, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muy bien. Vamos acá con este otro ejemplo. Bueno, buenas noches. Como pues lo veníamos viendo, el riesgo no siempre es un accidente, no siempre es la caída de una persona, el siniestro de un carro, sino también lo vemos en las casas, lo vemos en el trabajo. Entonces yo se lo explicaría a un niño de 5 años, me faltó el pelo de la mamá, pero digamos que sí. Tenemos la mamita y la mamita va a contratar el niñero o la niñera o un profesor para el niño y tiene la persona que le recomendó a alguien X que le dijo que era súper amistoso con los niños y tiene la otra chica bonita que puede ser un peligro para el esposo. Entonces le voy a decir al... Y es que yo lo elevó a nivel peligro, ¿no? Sí. Entonces le voy a decir al niño de 5 años de que a quién prefiere que contrate, que quién quiere que le ayude con las tareas, que si quiere que le ayude el chico chévere, el chico amable, que pues de acuerdo a lo que dibujé es alguien que se ve como malo, o que si quiere que contrate a la bruja que de pronto lo puede mechonear.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy bien, un aplauso. Muy bien, vamos con este modelo. Buenas noches, mi nombre es Carolina. Mi modelo es, digamos, si es más tradicional, es desde el tema industrial y el tema es que aquí el señor está cuidando esta hélice que no se vaya a caer. Lo tienen ahí y solo está ahí para esa labor, no hace nada más, sino cuidarla. Y el riesgo es que pues, se desprenda y se caiga y afecte a otras personas o a otros lugares. ¿Nos puedes demostrar la materialización de ese riesgo? ¿Qué puede ocurrir? Que se caiga. ¿Dónde está? No sale. Bueno, que se caiga completa o que se caiga esta parte. Y lo afecte a él, lo afecte a terceros, a otros. Ok. Yo les hago una pregunta. Si se trata de explicar o entender un concepto, ¿sí? ¿Con cuál de los dos se sentirían más cómodos? ¿Construyendo un modelo o haciendo un dibujo? Yo me siento más cómoda construyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque hace que el cerebro active ese tipo de cosas que uno deja de hacer. El hacer, el pensar, el crear. Se vuelve uno muy monótono, el computador hace todo, el Excel y ya. O sea, uno como que no sale del cajón, de lo tradicional. No sale del cajón, excelente. ¿Cómo te fue con la experiencia de dibujar algo o de pronto a poder construir? Bueno, va también a quien se lo va a explicar uno, ¿no? Porque explicarle a un niño de 5 años que no conozca de pronto conceptos técnicos es totalmente diferente a cómo le puede explicar uno a una clase de la especialización que puede entender más fácilmente. Mi primera idea era explicar la contratación en una empresa, pero como teníamos que transformarlo a que fuera un niño de 5 años, tocó voltear toda la hoja y decirle la niñera. Pero entonces puede ser complicado de acuerdo a cómo estemos enseñándolo. Ojo, porque estamos hablando de cultura, ¿no? ¿Cierto? Entonces estamos bajando un concepto, ¿para quién? Para todo el universo de una organización. Entonces tenemos que irnos siempre a lo simple para llegar a un concepto que todos acuñemos, digámoslo así. ¿De acuerdo? ¿Qué tienes ahí en tu experiencia cuando construiste? Yo construí algo, busqué lo más simple, una caída de un edificio. Exactamente. Y me pareció fácil, pero me pareció después más chévere el de mi compañera. Eso no hay problema, eso de compararse, eso suele pasar. ¿Cómo te fue cuando fuiste a hacer el dibujo y veías otro compañero que estabas construyendo? No vi a otros compañeros, pero pues pues mientras que construía el dibujo no vi a otros compañeros, pero pues sí me hubiera interesado más cómo construir. ¿Cierto que sí? Así es. Ok. Pensamiento bidimensional en 2D a pensar en 3D, ¿cierto? Eso hace que ese tipo de metodologías sean mucho más fáciles para poder aplicar conceptos, para poder llegar a alineaciones, para poder todos hablar el mismo lenguaje. Y lo mejor de todo, profundas reflexiones, y los que más se carcajearon fueron los que hicieron los modelos, ¿sí? O sea, hubo una experiencia de juego, digámoslo así, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que buscamos nosotros con este tipo de metodologías. Lograr que hablemos un mismo lenguaje, que nos divirtamos y en un espacio de juego de manera seria podemos conectar esas emociones que nos llevan a profundas reflexiones y a entendimientos claros de los conceptos de riesgos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros participantes, espero se hayan divertido. De esta manera, pues, estamos dando por terminado el evento. Esperamos que haya sido de su total agrado. Para las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Para quienes nos acompañaron aquí en el auditorio, también muchísimas gracias. Estamos a su disposición. La idea es que vengan y estudien con nosotros riesgos y aprendamos todos toda una cultura que estamos en proceso de creación, de distribución. En esto todavía hay mucho por crear y mucho por inventar. Muchísimas gracias por venir, les deseamos muchos éxitos, hasta la próxima vez.